Existe una verdad incómoda que solemos ignorar cuando alzamos la vista hacia el firmamento en una noche despejada. Esa alfombra de luces titilantes nos da la ilusión de cercanía, como si el universo fuera un vecindario vasto, pero transitable. Sin embargo, la realidad física es mucho más cruel. Si tomamos todos los recursos de la civilización humana, todo nuestro ingenio tecnológico, cada gramo de combustible y cada genio de la ingeniería aeroespacial que ha pisado la Tierra, y los uniéramos en un solo esfuerzo desesperado por alcanzar la estrella más cercana a nuestro Sol, la respuesta de las leyes de la física seguiría siendo un rotundo y gélido no. Próxima Centauri, nuestra vecina de al lado en términos astronómicos, se encuentra allí mismo, a la vuelta de la esquina del vacío cósmico, pero para la humanidad actual y la de los siglos venideros, representa una mirada a un abismo que simplemente no tenemos la capacidad de cruzar. Es un espejismo brillante, una promesa de otros mundos que permanece fuera de nuestro alcance por razones que van mucho más allá de la simple falta de presupuesto o voluntad política. Se trata de una barrera fundamental dictada por la escala del cosmos y las limitaciones biológicas de nuestra propia especie. Para comprender por qué estamos, en la práctica, atrapados en nuestro propio sistema solar, debemos primero mirar de frente a nuestra supuesta vecina. Próxima Centauri es una enana roja, una estrella pequeña y de brillo tenue que forma parte del complejo sistema de Alpha Centauri. Se encuentra a una distancia que los astrónomos describen con una ligereza engañosa: 4,24 años luz. En el lenguaje de las galaxias, eso es prácticamente nada. Es un suspiro. Pero en el lenguaje de los seres que miden su vida en décadas y su velocidad en kilómetros por hora, esos 4 años luz se transforman en una cifra que el cerebro humano ni siquiera es capaz de procesar con honestidad. Estamos hablando de aproximadamente 40 billones de kilómetros. Para poner esto en una escala que podamos medio digerir, si la Tierra fuera del tamaño de un grano de arena, la estrella más cercana estaría a miles de kilómetros de distancia, mientras que el resto de los planetas de nuestro sistema solar apenas ocuparían el espacio de una habitación. Esa es la magnitud del vacío que nos separa de la luz más próxima. El término año luz es, en sí mismo, una trampa cognitiva. No es una medida de tiempo, aunque contenga la palabra año, sino una medida de distancia astronómica. Es la distancia que recorre un fotón, la partícula más rápida del universo, viajando a 300.000 kilómetros por segundo durante un año entero sin detenerse. La luz tarda apenas un segundo en llegar a la Luna y 8 minutos en alcanzarnos desde el Sol. Pero para llegar a Próxima Centauri, esa misma luz debe viajar durante más de 4 años. Si la cosa más rápida que existe en el tejido mismo de la realidad tarda ese tiempo, ¿qué esperanza tenemos nosotros, criaturas de carne y hueso, atadas a máquinas de metal y combustión química? Esta es la primera gran ilusión que debemos destruir. La idea de que cerca significa accesible. En el espacio, la cercanía es solo una forma de decir que el aislamiento es un poco menos infinito. Si observamos nuestra tecnología actual, el panorama se vuelve aún más desolador. A menudo nos enorgullecemos de nuestras misiones espaciales, y con razón. La sonda Voyager 1 es uno de los logros más extraordinarios de nuestra especie. Es el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado, moviéndose a una velocidad vertiginosa de 61.500 kilómetros por hora. A esa velocidad, podrías dar la vuelta al mundo en menos de 40 minutos. Es una proeza de la ingeniería. Pero si apuntáramos la Voyager 1 directamente hacia Próxima Centauri, cosa que no está haciendo, la sonda tardaría más de 70.000 años en llegar. 70.000 años. Para poner eso en perspectiva, hace 70.000 años los humanos modernos
Apenas estaban comenzando a salir de África en grupos migratorios masivos. Todavía compartíamos el planeta con los neandertales. Toda la historia registrada de la humanidad, desde las pirámides de Egipto hasta la invención del Internet, cabe varias veces dentro del tiempo que le tomaría a nuestra mejor tecnología simplemente llegar a la estrella de al lado. No es un viaje, es un exilio a través de los eones. El problema no es solo la velocidad, sino la física fundamental que rige cómo nos movemos. Aquí es donde nos topamos con el muro de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. En la Tierra, si quieres que un coche vaya más rápido o llegue más lejos, solo necesitas un poco más de combustible. Pero en el espacio, el combustible tiene masa, y esa masa requiere más combustible para ser movida, lo que a su vez añade más masa al conjunto. Es una espiral de rendimientos decrecientes que castiga cualquier intento de alcanzar velocidades interestelares usando propulsión química convencional. Para acelerar una nave lo suficientemente rápido como para llegar a Próxima Centauri en una vida humana, necesitaríamos una cantidad de combustible que superaría la masa de todo el universo observable. No es una cuestión de mejorar los motores, es que el concepto mismo de quemar algo para empujar una nave hacia las estrellas es, por definición, una vía muerta para la exploración de otros sistemas solares. Pero supongamos por un momento que resolvemos el problema de la propulsión. Supongamos que descubrimos una forma mágica de energía que nos permite viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Entonces, nos enfrentaríamos al factor más frágil y problemático de cualquier misión espacial: el ser humano. El cuerpo humano no fue diseñado para el vacío interestelar. Fuera del escudo protector del campo magnético de la Tierra, el espacio es una galería de tiro de radiación cósmica de alta energía que desintegra el ADN y garantiza el desarrollo de cánceres agresivos en periodos cortos. A esto hay que sumarle los efectos devastadores de la microgravedad prolongada. Los huesos se vuelven porosos, los músculos se atrofian y los fluidos corporales se redistribuyen de formas que dañan la visión y el sistema cardiovascular. Incluso si ignoramos el daño físico, el desafío psicológico es insuperable con nuestra comprensión actual de la mente. Si el viaje dura siglos, estaríamos hablando de naves generacionales. Esto significa que las personas que lleguen a Próxima Centauri no serían las que despegaron de la Tierra, sino sus tataranietos, individuos que nacerían, vivirían y morirían en un tubo de metal flotando en la oscuridad total, sin haber conocido jamás el cielo azul, el olor de la lluvia o la sensación del viento en la cara. ¿Es ético condenar a generaciones enteras a una vida de confinamiento absoluto por una misión que ellos no eligieron? El aislamiento extremo, la falta de estímulos naturales y la claustrofobia de un entorno artificial durante décadas quebrarían la cordura de cualquier tripulación antes de que siquiera cruzaran la nube de Oort. ¿Existe entonces alguna esperanza? ¿O estamos destinados a mirar el jardín del vecino desde detrás de una ventana blindada para siempre? La ciencia no se detiene, y ya existen proyectos que parecen sacados de la ficción, pero que cuentan con bases teóricas sólidas. El proyecto Breakthrough Starshot es quizás el más ambicioso. La idea no es enviar humanos, sino naves diminutas, del tamaño de un sello postal, equipadas con velas solares inmensas y ultraligeras. Estas velas serían impulsadas por un conjunto de láseres gigantescos desde la Tierra, acelerando las nanonaves al 20% de la velocidad de la luz. En este escenario, estas pequeñas sondas podrían llegar a Próxima Centauri en solo 20 años. Pero incluso en este éxito hipotético, solo obtendríamos datos y fotografías enviadas por radio que tardarían otros 4 años en volver a nosotros. Nosotros, como seres biológicos, seguiríamos aquí, pegados al suelo de nuestro mundo. Otras teorías hablan de motores de propulsión nuclear pulsada,
o incluso del motor de curvatura, que intentaría doblar el tejido mismo del espacio-tiempo para acortar las distancias sin violar las leyes de la relatividad. Pero estas ideas requieren niveles de energía que todavía no sabemos cómo generar, o materiales con propiedades exóticas que ni siquiera estamos seguros de que existan en la naturaleza. Por ahora, y probablemente por mucho tiempo, Próxima Centauri permanecerá como un recordatorio constante de nuestra escala. Es un faro que ilumina nuestra curiosidad, pero también nuestras limitaciones. Nos enseña que el universo no tiene ninguna obligación de ser explorable para nosotros solo porque seamos capaces de verlo. Al final del día, la estrella más cercana es el recordatorio perfecto de que somos habitantes de un punto azul pálido, rodeados por un océano de nada tan vasto que incluso nuestro vecino más próximo está, para todos los efectos prácticos, en otro universo. Para empezar a desentrañar este misterio, debemos enfrentarnos primero a nuestro mayor enemigo intelectual, el lenguaje. Cuando los astrónomos y los divulgadores científicos mencionan que Próxima Centauri se encuentra a poco más de 4 años luz de distancia, están cometiendo, sin querer, un acto de seducción engañosa. El término año luz suena manejable, casi acogedor. Nos remite a una unidad de tiempo que todos comprendemos, el año, y lo vincula con la luz, algo que experimentamos cada mañana al abrir las cortinas. Esta combinación de palabras crea en nuestra mente una falsa sensación de proximidad. Pensamos que, si la luz tarda 4 años, nosotros, con un poco de esfuerzo y una tecnología superior, podríamos tardar quizás el doble, o 10 veces más, pero que al final del día es una distancia que se puede recorrer. Sin embargo, esa es la primera y más grande ilusión que debemos destruir si queremos entender nuestra verdadera posición en el cosmos. El año luz no es una medida de tiempo, es un abismo de distancia que desafía cualquier lógica evolutiva con la que nuestro cerebro fue diseñado. Para entender la magnitud del problema, tenemos que dejar de lado las unidades astronómicas por un momento y descender al terreno de los números que sí podemos intentar visualizar, aunque nos duela el intelecto en el proceso. Un solo año luz equivale aproximadamente a 9 billones y medio de kilómetros. Ahora, multipliquemos eso por 4,24. El resultado es una cifra que se nos escapa de las manos. Casi 40 billones de kilómetros. Escribir ese número en un papel ya es un ejercicio de futilidad. Un 4 seguido de 13 ceros. Pero los números por sí solos no nos dicen nada. Son abstracciones frías. Para darle un sentido humano a esta distancia, debemos compararla con lo que conocemos. Pensemos en la Luna. La Luna está, en promedio, a unos 384.000 kilómetros de nosotros. Es lo más lejos que un ser humano ha llegado jamás. Para los astronautas del programa Apolo, llegar allí fue una odisea de 3 días de viaje frenético a través del vacío, enfrentándose a peligros mortales en cada segundo. Pues bien, la distancia a Próxima Centauri es 100 millones de veces mayor que la distancia a la Luna. 100 millones de veces. Si el viaje a la Luna fuera equivalente a dar un solo paso de 1 metro, el viaje a Próxima Centauri nos obligaría a caminar 100.000 kilómetros, es decir, dar 2 vueltas y media a la circunferencia completa de la Tierra. Esta desconexión entre lo que vemos y lo que es realmente el espacio se debe a que el vacío interestelar no es simplemente espacio vacío, es una barrera de escala que nuestra biología no está preparada para procesar. Evolucionamos en las sabanas africanas, donde las distancias se median por cuánto podíamos caminar en un día o cuánta visión alcanzaban nuestros ojos desde lo alto de una colina. Nuestro cerebro está optimizado para distancias de kilómetros, quizás de cientos de kilómetros, si somos generosos. Pero cuando saltamos a la escala de billones,
El cableado de nuestra mente simplemente se rinde. Por eso aceptamos el término año luz con tanta facilidad. Es una forma de anestesiar la realidad del aislamiento. Hablemos ahora de la luz misma, el estándar de oro de la velocidad en el universo. La luz es la cosa más rápida que existe. Nada que tenga masa puede igualarla y mucho menos superarla. Un fotón viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En el tiempo que te toma parpadear, la luz ya ha dado 7 vueltas y media a nuestro planeta. Es una velocidad que roza lo divino. Si pudiéramos viajar en un tren que se moviera a esa velocidad, llegaríamos a la Luna en 1 segundo y medio. Llegaríamos a Marte en unos pocos minutos, dependiendo de su posición. Pero, incluso a esa velocidad absoluta, la luz que sale de Próxima Centauri hoy mismo tardará más de 1500 días de viaje ininterrumpido a través de la oscuridad total para llegar a nuestros telescopios. Esto significa algo profundamente melancólico. Cuando miramos a Próxima Centauri por un lente, no la estamos viendo como es ahora. Estamos viendo un fantasma del pasado. Estamos viendo cómo era la estrella hace más de 4 años. Si por alguna razón catastrófica esa estrella explotara en este preciso instante, nosotros seguiríamos viéndola brillar tranquilamente en el cielo nocturno durante 4 años más, ignorantes de que su luz ya se ha extinguido. Vivimos en un universo con un retraso de señal insuperable. Para profundizar en esta ilusión del año luz, imaginemos una escala más doméstica. Si redujéramos el Sol al tamaño de una naranja pequeña, la Tierra sería apenas un granito de arena, orbitando a unos 10 metros de distancia de esa naranja. En esta misma escala, el planeta más alejado de nuestro sistema, Neptuno, estaría a unos 400 metros. Sería una caminata corta por un parque. Pero, ¿dónde estaría Próxima Centauri en este modelo de naranjas y arena? No estaría en el siguiente parque, ni siquiera en la siguiente ciudad. Próxima Centauri estaría a más de 3000 kilómetros de distancia. Imagina eso por un segundo. Tienes una naranja en Madrid y la siguiente naranja más cercana está en Moscú. Y entre ellas no hay absolutamente nada más que un vacío negro, frío y silencioso. Esa es la densidad real de nuestro vecindario estelar. No vivimos en una ciudad llena de luces. Vivimos en un desierto tan vasto que la siguiente duna está fuera de nuestro horizonte visual y de nuestra capacidad de resistencia. Históricamente, nos costó mucho tiempo darnos cuenta de que las estrellas estaban tan ridículamente lejos. Durante milenios, la humanidad creyó que las estrellas eran puntos de luz incrustados en una esfera sólida, una especie de cúpula que envolvía la Tierra. No fue hasta el siglo XIX cuando un astrónomo llamado Friedrich Bessel logró medir por primera vez la distancia a una estrella, utilizando una técnica llamada paralaje. La idea es sencilla en teoría, pero increíblemente difícil en la práctica. Es el mismo efecto que ocurre cuando extiendes el brazo, levantas el pulgar y cierras primero un ojo y luego el otro. El pulgar parece moverse respecto al fondo, al observar una estrella desde un lado de la órbita terrestre y luego 6 meses después desde el otro lado. Los astrónomos pueden notar un cambio infinitesimal en su posición. El problema es que el cambio es tan, pero tan pequeño, que requiere instrumentos de una precisión casi irreal. Para Próxima Centauri, ese ángulo de movimiento es equivalente a tratar de medir el ancho de una moneda de 1 centavo vista desde varios kilómetros de distancia. El hecho de que el movimiento sea tan pequeño fue la primera prueba científica de que el abismo que nos separa de las estrellas es mucho más profundo de lo que cualquier filósofo antiguo se atrevió a soñar. Este problema de la distancia no es solo una cuestión de llegar allí. Es una cuestión de qué significa el viaje en sí mismo. En nuestra cultura, estamos acostumbrados a que la tecnología acorte las distancias.
El barco de vela fue reemplazado por el vapor por el motor de combustión y este por la turbina de avión. Siempre hemos logrado que el mundo se haga más pequeño. Pero el espacio interestelar no funciona así. No es que el mundo sea grande, es que el espacio es, por definición, una expansión que se burla de nuestra noción de velocidad. Cuando hablamos de 40 billones de kilómetros, estamos hablando de una distancia en la que la comunicación misma se rompe. Si enviáramos una sonda a Próxima Centauri y esa sonda lograra de algún modo llegar y enviarnos un mensaje de radio diciendo «he llegado», ese mensaje tardaría otros 4 años y 3 meses en cruzar el vacío de regreso a la Tierra. Cualquier conversación, cualquier comando, cualquier dato, está condenado a una latencia que hace imposible cualquier control en tiempo real. Estamos lanzando botellas al océano cósmico con la esperanza de que alguien, generaciones después, recoja los fragmentos. Filosóficamente, la ilusión del año luz nos obliga a confrontar nuestra propia insignificancia. Nos gusta pensar que el universo es nuestro patio trasero, que somos exploradores por naturaleza y que ningún horizonte es infranqueable. Pero la física de los 40 billones de kilómetros sugiere algo distinto. Sugiere que quizás las estrellas no están ahí para ser visitadas, sino para ser admiradas desde la distancia, como obras de arte en un museo que no se pueden tocar. La distancia a Próxima Centauri es una advertencia constante de que la velocidad de la luz no es solo una meta técnica que debemos alcanzar, sino una ley fundamental que actúa como una frontera natural. Es como si el universo hubiera sido diseñado con una serie de compartimentos estancos, donde cada estrella es una isla aislada por un océano de vacío tan hostil y tan extenso que cruzarlo requiere algo más que ingeniería. Requiere una transformación total de lo que significa ser humano. Si intentáramos hoy mismo construir una nave con nuestra tecnología más avanzada para cruzar esos 4,24 años luz, no estaríamos planeando un viaje, estaríamos lanzando un mausoleo al espacio. Porque la realidad es que el año luz es una medida que nos habla de nuestra propia mortalidad. Todo lo que hacemos, todo lo que construimos, tiene una fecha de caducidad. Y el tiempo necesario para cruzar el abismo hacia Próxima Centauri supera con creces la duración de las civilizaciones, no solo de las vidas individuales. Entender que Próxima Centauri es una miraje intocable empieza por aquí, por aceptar que esos 4 años de luz son, en realidad, una muralla de kilómetros que ningún motor químico, ninguna explosión controlada y ninguna voluntad humana puede perforar de manera sencilla. Estamos ante la presencia de lo infinito, y lo infinito no se deja conquistar con simples naves de metal. La ilusión se desvanece cuando comprendes que el espacio no tiene piedad con nuestras escalas de tiempo y que la estrella más cercana es, en realidad, un recordatorio de que somos prisioneros de nuestra propia biología y de las implacables leyes de la física que dictan que el vacío siempre será más grande que nuestra capacidad de llenarlo. Habiendo comprendido la escala aterradora de esos 40 billones de kilómetros, es momento de poner los pies en la tierra y observar las herramientas que tenemos para intentar cruzar ese abismo. Existe una desconexión fundamental entre lo que la ciencia ficción nos ha prometido durante décadas y lo que la ingeniería aeroespacial ha logrado realmente desde que comenzamos a lanzar objetos al espacio en los años 50. Para el público general, la idea de una nave espacial evoca imágenes de propulsores brillantes, saltos al hiperespacio y viajes que duran lo que dura un capítulo de televisión. Pero la realidad de nuestras máquinas es mucho más humilde, casi rudimentaria, cuando se las sitúa en el contexto de la navegación interestelar. Nuestras naves más veloces no son naves de guerra galáctica. Son, en esencia, pequeñas latas de metal cargadas de instrumentos científicos que se mueven por el vacío a velocidades que,
aunque impresionantes para un humano, son patéticamente lentas para el universo. Para ilustrar este límite, no hay mejor ejemplo que la sonda Voyager 1. Lanzada en 1977 desde Cabo Cañaveral, esta pequeña maravilla de la ingeniería se ha convertido en el embajador más lejano de la humanidad. Es un objeto que ya ha abandonado la heliosfera, esa burbuja de viento solar que define nuestro vecindario inmediato, y ahora navega por el espacio interestelar. La Voyager 1 se desplaza a una velocidad que nos dejaría sin aliento si la viéramos pasar sobre nuestras cabezas. Aproximadamente 61.500 kilómetros por hora. A esa velocidad podrías cruzar todo el continente americano, desde el norte de Canadá hasta la punta de Argentina, en menos de 15 minutos. Es 17 veces más rápida que una bala disparada por un rifle de alta precisión. Si lográramos construir un automóvil que viajara a esa velocidad en una autopista terrestre, daríamos la vuelta al mundo completo en apenas 40 minutos. Es, por cualquier definición humana razonable, una velocidad prodigiosa. Sin embargo, cuando enfrentamos esa velocidad a la distancia que nos separa de Próxima Centauri, la proeza tecnológica se desmorona y se convierte en una broma de mal gusto. Si apuntáramos la Voyager 1 hacia nuestra estrella vecina, la sonda tardaría más de 70.000 años en llegar. Este número no es solo una cifra estadística, es un abismo temporal que desafía nuestra comprensión de la historia. Para entender lo que significan 70.000 años de viaje, debemos mirar hacia atrás en nuestro propio pasado. Hace 70.000 años, el Homo sapiens todavía compartía el planeta con los neandertales y los denisovanos. En ese entonces, nuestra especie estuvo a punto de extinguirse debido a un cambio climático masivo, provocado, según algunas teorías, por la erupción del supervolcán Toba en Sumatra. Éramos apenas unos pocos miles de individuos luchando por sobrevivir en las cavernas, sin agricultura, sin escritura, sin metales. Toda la gloria de Roma, el esplendor de las dinastías chinas, la revolución industrial y la llegada del Internet han ocurrido en apenas una fracción ínfima de ese tiempo. Enviar una nave hoy, que tardará 70.000 años en llegar, significa que, cuando finalmente alcance su destino, la humanidad que la envió podría no existir, o podría haber evolucionado en algo totalmente irreconocible. La Voyager 1, en la escala interestelar, no es un bólido, es un caracol herido intentando cruzar un continente. Incluso si miramos nuestras misiones más modernas y eficientes, el panorama no mejora de forma sustancial. Tomemos la sonda New Horizons, la nave que nos regaló las primeras imágenes detalladas de Plutón en 2015. Esta sonda fue lanzada con una velocidad inicial tan alta que cruzó la órbita de la Luna en apenas 9 horas, un trayecto que a los astronautas del Apolo les tomó 3 días completos. New Horizons es una de las máquinas más rápidas jamás construidas por el hombre, pero incluso con su tecnología superior y su aprovechamiento de la asistencia gravitatoria de Júpiter, su destino final no es diferente al de las Voyager. Si la pusiéramos en ruta hacia Próxima Centauri, el tiempo de llegada seguiría midiéndose en decenas de milenios. No hay una diferencia cualitativa real entre tardar 70.000 años o 50.000 años. Ambos periodos están totalmente fuera del alcance de la planificación humana, de la estabilidad de cualquier gobierno y de la vida útil de cualquier componente electrónico conocido. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué no podemos simplemente ir más rápido? ¿Qué nos impide construir un motor que alcance, digamos, un 1% de la velocidad de la luz? Para entender este límite, hay que comprender cómo funcionan nuestros motores actuales. Casi todo lo que hemos lanzado al espacio, hasta hoy, utiliza propulsión química. Esto significa que quemamos un combustible y un oxidante para generar una explosión controlada que expulsa gas por una tobera a alta velocidad.
Por la tercera ley de Newton, esa expulsión genera un empuje en la dirección opuesta. El problema es que los motores químicos tienen un límite físico intrínseco llamado impulso específico. Es como tratar de ganar una carrera de Fórmula 1 usando una bicicleta. Por mucho que pedalees, hay un límite físico a la velocidad que puedes alcanzar antes de que el mecanismo simplemente no dé más de sí. Los motores químicos son excelentes para salir de la gravedad de la Tierra y moverse dentro del sistema solar, pero son absoluta y ridículamente inútiles para el viaje interestelar. Para que una nave química fuera lo suficientemente rápida como para llegar a Próxima Centauri en un tiempo razonable, tendría que cargar tanto combustible que su masa sería mayor que la de una montaña, lo que a su vez requeriría más combustible para moverse, creando una paradoja física sin salida. A veces se menciona a la sonda Parker Solar Probe como la poseedora del récord absoluto de velocidad. En sus acercamientos más íntimos al Sol, esta sonda alcanza los 700.000 kilómetros por hora. Es una cifra mareante, casi 12 veces más rápida que la Voyager 1. Pero hay un truco en esa cifra. La Parker Solar Probe no alcanza esa velocidad por sus propios motores, sino porque está cayendo hacia el pozo gravitatorio inmenso del Sol. Es como un objeto que gana velocidad al caer por un precipicio. En el espacio profundo, lejos de la influencia gravitatoria de una estrella masiva, no tenemos forma de mantener esas velocidades ni de generarlas de manera autónoma para una navegación dirigida hacia otro sistema estelar. Estamos limitados por la energía que podemos transportar y por la eficiencia con la que podemos convertir esa energía en movimiento. Esta limitación técnica tiene consecuencias filosóficas y prácticas devastadoras. Una de ellas es la obsolescencia tecnológica del viaje. Imaginemos por un momento que, mediante un esfuerzo hercúleo, lanzamos hoy una nave que viaje a la velocidad de la Voyager 1 hacia Próxima Centauri. Esa nave tardará 70.000 años. Sin embargo, es muy probable que dentro de 1.000 o 2.000 años, la humanidad, si todavía existe, desarrolle un motor mucho más avanzado, quizás uno de propulsión nuclear o iónica avanzada, que permita viajar 10 veces más rápido. Esa segunda nave, lanzada milenios después, alcanzaría y superaría a la primera nave en una fracción del tiempo. Los astronautas de la segunda nave pasarían junto a la chatarra espacial de la primera misión, saludando a los restos de una tecnología primitiva que fue enviada con grandes esperanzas, pero que fue derrotada por su propia lentitud. Este concepto se conoce como la paradoja del tiempo de espera. A veces, la mejor forma de llegar más rápido a las estrellas es no salir todavía y esperar a que la tecnología mejore. Pero, ¿cuánto tiempo debemos esperar? ¿Y si el límite de la física química es realmente el techo de lo que podemos lograr con recursos materiales convencionales? Además, está el problema de la integridad de la máquina. El espacio no es realmente un vacío absoluto y pacífico. Está lleno de polvo microscópico, granos de arena interestelar y partículas cargadas que viajan a velocidades extremas. Cuando una nave se mueve a decenas de miles de kilómetros por hora durante 70.000 años, cada pequeño impacto de un grano de polvo tiene la energía de una granada de mano. La erosión constante del medio interestelar acabaría por desintegrar el casco de cualquier nave que no tuviera un blindaje masivo. Y un blindaje masivo significa más peso, lo que requiere más energía, lo que nos devuelve al problema original de la lentitud. No tenemos materiales que puedan resistir el castigo del espacio profundo durante periodos de tiempo geológicos. Las naves que enviamos hoy son máquinas delicadas, diseñadas para durar décadas, no milenios. Sus fuentes de energía, como los generadores termoeléctricos de radioisótopos que alimentan a las Voyager, se están apagando lentamente a medida que el plutonio en su interior se descompone. En unos pocos años,
Esas ondas quedarán en silencio absoluto, convirtiéndose en tumbas metálicas que vagarán por la oscuridad, incapaces de comunicarse, de maniobrar o de cumplir cualquier propósito. El límite de nuestras máquinas es, en última instancia, el límite de nuestra comprensión de la energía. Hasta que no seamos capaces de dar el salto de la propulsión química a algo radicalmente distinto, ya sea la fusión nuclear, la antimateria o velas impulsadas por láseres de potencia planetaria, Próxima Centauri seguirá siendo un destino de ciencia ficción. Por ahora, debemos aceptar la humillante realidad. Somos una especie que ha aprendido a lanzar piedras con mucha puntería y mucha fuerza. Pero esas piedras siguen siendo solo eso, objetos balísticos que se pierden en la inmensidad de un océano que no tiene orillas a la vista. La Voyager 1 no es el comienzo de nuestra expansión estelar. Es el testimonio de lo lejos que podemos llegar con la tecnología del siglo XX. Y ese lejos no es ni siquiera un paso de hormiga en la distancia que nos separa de la luz más cercana. El muro de la velocidad no es solo un reto de ingeniería. Es una frontera física que nos mantiene confinados en nuestro pequeño rincón del sistema solar, observando un universo que se mueve a una velocidad que nuestras máquinas simplemente no pueden soñar con alcanzar. Cada vez que celebramos un nuevo récord de velocidad espacial, debemos hacerlo con la humildad de saber que, frente a la inmensidad de los 40 billones de kilómetros, seguimos estando prácticamente inmóviles. A estas alturas, tras haber asimilado la inmensidad del vacío y la lentitud exasperante de nuestras sondas actuales, es natural que la mente humana, siempre optimista y orientada a la resolución de problemas, busque una salida obvia. Si el problema es que vamos demasiado lento, la solución lógica parecería ser simplemente acelerar más. En nuestra experiencia cotidiana, si queremos que un vehículo llegue más rápido a su destino, solo necesitamos un motor más potente o pisar a fondo el acelerador. Sin embargo, en el reino de la astronáutica, nos topamos con una de las leyes más crueles y elegantes de la física, una que actúa como un carcelero invisible para cualquier civilización que intente abandonar su sistema solar utilizando los métodos que nos han traído hasta aquí. Esta es la encrucijada del combustible, un laberinto matemático conocido formalmente como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, y es la razón fundamental por la cual, aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, no podríamos simplemente construir un cohete más grande para llegar a Próxima Centauri. Para entender este rompecabezas, debemos viajar mentalmente a finales del siglo XIX y conocer a Konstantin Tsiolkovsky. Este hombre, un profesor ruso casi sordo que vivía en una casa de madera en las afueras de Kaluga, fue capaz de ver el futuro sin haber visto jamás un motor a reacción. Tsiolkovsky comprendió que para moverse en el vacío absoluto del espacio, donde no hay aire sobre el que apoyarse ni suelo que empujar, la única forma de avanzar es expulsando algo en la dirección opuesta. Es la tercera ley de Newton en su expresión más pura: acción y reacción. Si lanzas una piedra con mucha fuerza hacia atrás mientras estás sobre una pista de hielo, te moverás un poco hacia adelante. Un cohete es, en esencia, una máquina diseñada para lanzar piedras químicas a velocidades altísimas por su parte trasera, para que el resto de la estructura avance. Aquí es donde comienza la pesadilla logística. Para que un cohete acelere, necesita quemar combustible. Pero ese combustible, antes de ser quemado, es masa. Es peso muerto que la nave debe cargar. Por lo tanto, si decides que quieres ir un poco más rápido y añades más combustible, ahora tu nave es más pesada que antes. Y como es más pesada, necesitas quemar todavía más combustible solo para mover ese peso extra que acabas de añadir. Es un ciclo vicioso de rendimientos decrecientes que no crece de forma lineal, sino exponencial.
No es como añadir un segundo tanque de gasolina a un coche para llegar el doble de lejos. En un cohete, añadir más combustible para ganar velocidad es como intentar subir una escalera de caracol que se vuelve más empinada y estrecha con cada paso que das, hasta que llega un punto en que, por mucho que te esfuerces, ya no avanzas más. Imaginemos una analogía para visualizar la tiranía de esta ecuación. Supongamos que decides cruzar un desierto inmenso a pie y no hay oasis ni puntos de reabastecimiento. Decides llevar una mochila con botellas de agua. Sin embargo, el esfuerzo de cargar el agua te hace sudar, por lo que necesitas beber más agua para no deshidratarte. Si el desierto es lo suficientemente largo, llegará un momento en que la cantidad de agua que necesitas para sobrevivir al trayecto requerirá que cargues tantas botellas que el peso de la mochila te impedirá dar un solo paso. En ese punto, has alcanzado el límite físico de tu sistema. El agua, que es tu fuente de energía, se ha convertido en tu mayor obstáculo debido a su masa. Los cohetes químicos que usamos hoy en día, desde el histórico Saturno y Mao, que llevó al hombre a la Luna, hasta los modernos cohetes de SpaceX, están atrapados exactamente en esa misma lógica de la mochila de agua. Para poner esto en términos de una misión a Próxima Centauri, las cifras se vuelven ridículas rápidamente. Digamos que queremos enviar una nave pequeña del tamaño de un automóvil y queremos que llegue allí en un tiempo humanamente comprensible, supongamos 100 años. Para lograr eso, la nave tendría que viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Si utilizáramos el mejor combustible químico que conocemos hoy, una mezcla de hidrógeno y oxígeno líquido, la cantidad de combustible necesaria para acelerar esa pequeña nave a esa velocidad sería mayor que la masa total de toda la galaxia de la Vía Láctea. Es físicamente imposible. No importa cuánto optimicemos los motores o qué tan ligeros hagamos los materiales de la nave. Mientras dependamos de la propulsión química, estamos encadenados a nuestro sistema solar por el peso de nuestra propia energía. Este fenómeno es lo que los ingenieros llaman el exponente de la ecuación. La relación entre la velocidad final que deseas alcanzar y la cantidad de combustible que necesitas está mediada por la velocidad a la que puedes expulsar los gases de escape de tu motor. Cuanto más lento expulses el gas, más combustible necesitarás. Los motores químicos son, por naturaleza, ineficientes en este sentido. Expulsan sus gases a unos pocos kilómetros por segundo. Para un viaje interestelar, necesitaríamos expulsar algo a miles o decenas de milenios de kilómetros por segundo. Es como intentar apagar un incendio forestal con una cuchara de té. Simplemente no tienes el flujo de energía necesario para contrarrestar la magnitud del problema. Esta realidad nos obliga a mirar más allá de la combustión. Durante décadas, los científicos han soñado con alternativas que rompan la tiranía de Tsiolkovsky. Una de ellas es la propulsión iónica, que ya se usa en algunas sondas actuales. En lugar de quemar algo, estos motores usan electricidad para acelerar iones de gas xenón a velocidades mucho más altas que cualquier explosión química. Es un motor extremadamente eficiente, pero tiene un empuje minúsculo. Es como un motor de un coche de carreras que solo puede acelerar 1 milímetro por cada hora. Es fantástico para misiones largas dentro de nuestro sistema, pero para cruzar los 40 billones de kilómetros hacia Próxima Centauri, incluso un motor iónico se quedaría corto, ya que la fuente de energía, generalmente paneles solares, dejaría de funcionar en cuanto nos alejáramos lo suficiente del Sol, sumergiéndonos en la oscuridad del espacio profundo. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí es donde la física se vuelve casi teórica y un tanto aterradora. Para vencer la ecuación del cohete, necesitamos una densidad de energía que la química no puede ofrecer. Necesitamos mirar hacia el núcleo del átomo. La fisión nuclear, y más idealmente la fusión nuclear, ofrecen densidades de energía millones de veces superiores
a cualquier combustible químico. En teoría, una nave impulsada por fusión podría alcanzar velocidades que harían que el viaje a Próxima Centauri durara décadas en lugar de milenios. Pero aquí tropezamos con otro muro. Todavía no sabemos cómo construir un reactor de fusión estable y lo suficientemente pequeño como para ponerlo en una nave espacial. Y aun si lo hiciéramos, el problema del combustible no desaparece del todo, solo se mitiga. Seguiríamos teniendo que cargar con la masa de ese combustible nuclear, y la ecuación de Tsiolkovsky, aunque menos severa, seguiría dictando los límites de nuestra velocidad. Existe una solución aún más radical para esta paradoja, y es dejar de llevar el combustible con nosotros. Si la masa del combustible es lo que nos frena, ¿por qué no dejar el combustible en casa? Este es el concepto detrás de las velas solares o las velas impulsadas por láser. En este escenario, la nave es simplemente una lámina inmensa y ultraligera que es empujada por la presión de la luz, ya sea del Sol o de un banco de láseres gigantescos situados en la Tierra o en órbita. Al no tener que cargar con motores ni tanques de combustible, la nave puede ser acelerada de forma continua hasta alcanzar velocidades asombrosas. Pero, de nuevo, la escala nos derrota. Para empujar una nave lo suficientemente grande como para llevar humanos, necesitaríamos láseres con una potencia equivalente a toda la energía que consume la civilización humana en un año, concentrada en un solo rayo y apuntada con precisión milimétrica a un objeto que se aleja a velocidades increíbles. La paradoja del combustible nos revela una verdad filosófica profunda sobre nuestra existencia. El universo parece habernos dado los ingredientes para viajar entre planetas. La propulsión química es perfecta para ir a Marte, para explorar las lunas de Júpiter o para poner satélites en órbita que nos permitan comunicarnos globalmente. Es como si nos hubieran dado permiso para movernos por nuestra casa. Pero en el momento en que intentamos salir a la calle y visitar la casa del vecino, las leyes de la física nos imponen un impuesto de salida que es, por ahora, impagable. La masa es nuestra ancla. Cada átomo de nuestro cuerpo y de nuestras naves posee una inercia que se resiste al movimiento, y para vencer esa resistencia en las distancias interestelares se requiere una cantidad de energía que simplemente no sabemos cómo manipular todavía. Es humillante darse cuenta de que nuestra tecnología más avanzada sigue siendo, en su núcleo, una versión sofisticada de un fuego artificial. El fuego que impulsa los cohetes modernos es el mismo principio que usaban los antiguos chinos hace 1000 años. Hemos perfeccionado la ingeniería, hemos creado aleaciones exóticas y sistemas de navegación computarizados, pero seguimos atrapados en la misma trampa de masa y energía que Tsiolkovsky describió en sus cuadernos antes de que existieran los aviones. La barrera hacia Próxima Centauri no es solo una distancia en kilómetros, es una barrera de eficiencia energética. Hasta que no encontremos una forma de movernos que no dependa de cargar nuestra propia fuente de empuje, o hasta que no descubramos una fuente de energía tan densa que la ecuación del cohete se vuelva insignificante, las estrellas más cercanas seguirán siendo lo que son hoy. Puntos de luz inalcanzables que nos recuerdan que, en el gran diseño del cosmos, somos criaturas limitadas por el peso de nuestras propias ambiciones. La próxima vez que veas un cohete despegar, admira su fuerza, pero recuerda que esa misma fuerza es la que lo condena a nunca poder alejarse lo suficiente de su cuna. El combustible, que es nuestra única esperanza para salir, es al mismo tiempo la cadena que nos mantiene atados a la Tierra. Incluso si lográramos, por algún milagro de la física o un avance tecnológico sin precedentes, resolver el problema de la propulsión y el combustible, nos encontraríamos de frente con el obstáculo más difícil de superar, uno que no está hecho de metal ni de ecuaciones, sino de carbono, agua y una fragilidad evolutiva extrema, el cuerpo humano. Nuestra especie es el resultado de 4.000 millones de años de evolución bajo condiciones muy específicas, una gravedad constante
un escudo magnético protector, una atmósfera rica en oxígeno y un ciclo de luz y oscuridad regulado por la rotación de la Tierra. Al intentar cruzar el abismo hacia Próxima Centauri, estamos llevando un organismo diseñado para la vida en un jardín planetario al entorno más hostil, estéril y despiadado que se pueda concebir. El espacio profundo no solo es un vacío, es una fuerza activa que intenta desmantelar la biología humana desde el nivel celular hasta el psicológico. El primer gran desafío es el tiempo, pero no el tiempo medido en los relojes de la nave, sino el tiempo biológico. Si el viaje dura siglos o milenios, debido a las limitaciones de velocidad que ya hemos discutido, la única forma de que seres humanos lleguen a la estrella más cercana es mediante el concepto de las naves generacionales. Esta es una idea que suena fascinante en la literatura, pero que en la práctica representa un dilema ético y biológico de proporciones aterradoras. En una nave generacional, las personas que despegan de la Tierra saben que morirán en el espacio. Sus hijos nacerán en la nave, vivirán toda su vida dentro de un entorno artificial y tendrán hijos que, a su vez, serán los encargados de continuar la misión. Los que finalmente lleguen a Próxima Centauri serían los descendientes lejanos, quizás la 20ª o 30ª generación de los pioneros originales. Estos individuos serían, en esencia, extranjeros totales para el planeta Tierra. Nunca habrían sentido el peso real de la gravedad terrestre. Nunca habrían respirado aire que no hubiera sido filtrado 1.000.000 de veces, y su cultura, su lenguaje y su percepción de la realidad habrían mutado de formas que no podemos ni siquiera prever. Desde un punto de vista biológico, el confinamiento en un sistema cerrado durante siglos plantea el problema de la deriva genética y la salud de la población. Para mantener una reserva genética saludable y evitar los peligros de la endogamia, una nave de este tipo tendría que ser inmensa, transportando a miles de personas, lo que nos devuelve al problema de la masa y el combustible. Pero incluso con una población suficiente, el cuerpo humano empezaría a cambiar. En un entorno de gravedad artificial, que probablemente se lograría mediante la rotación de la nave, la física del movimiento sería distinta. El oído interno, responsable de nuestro equilibrio, tendría que adaptarse a fuerzas de Coriolis constantes que podrían causar mareos crónicos o alteraciones neurológicas permanentes. No somos seres del vacío, somos criaturas de la Tierra, y nuestro cuerpo nos lo recuerda cada segundo que pasamos lejos de ella. Acompañando al problema del tiempo está el asesino invisible del espacio profundo, la radiación cósmica de alta energía. En la Tierra, estamos protegidos por una magnetosfera robusta y una atmósfera densa que desvía y absorbe la mayor parte de las partículas cargadas que emanan del Sol y de las supernovas lejanas. En el trayecto interestelar hacia Próxima Centauri, esa protección desaparece. Los astronautas estarían expuestos a un bombardeo constante de núcleos atómicos pesados, viajando a velocidades cercanas a la de la luz. Estas partículas son como balas microscópicas que atraviesan el casco de la nave y los tejidos humanos con una facilidad espeluznante. No se trata solo de un riesgo elevado de cáncer a largo plazo. Se trata de daños directos al ADN que el cuerpo no puede reparar lo suficientemente rápido. La radiación cósmica ataca el sistema nervioso central, acelera la aparición de cataratas, degrada el sistema inmunológico y puede provocar un deterioro cognitivo similar al Alzheimer en cuestión de meses o pocos años. Blindar una nave contra estas partículas requeriría capas de plomo o polietileno de varios metros de espesor, o el uso de campos magnéticos activos de una potencia que hoy solo podemos generar en laboratorios masivos como el Gran Colisionador de Hadrones. Sin un escudo perfecto, la tripulación que llegue a Próxima Centauri, después de décadas o siglos, podría ser una población diezmada por enfermedades degenerativas y mutaciones genéticas acumuladas.
Pero el daño no se detiene en el ADN. La microgravedad, o incluso la gravedad reducida, es un veneno lento para la fisiología humana. Nuestro sistema esquelético es dinámico. Los huesos se fortalecen cuando sienten la carga del peso y se debilitan cuando no la tienen. En el espacio, el cuerpo decide que los huesos de las piernas y la columna vertebral son innecesarios y comienza a reabsorber el calcio, expulsándolo a través de la orina. Los astronautas en la estación espacial pierden entre el 1 y el 2% de su masa ósea por cada mes que pasan en órbita. En un viaje de décadas, los esqueletos de los viajeros se volverían tan frágiles como el cristal. Los músculos, incluido el corazón, se atrofian porque ya no tienen que luchar contra la gravedad para bombear sangre o mover las extremidades. El corazón se vuelve más esférico y pierde eficiencia. Los fluidos corporales se desplazan hacia la cabeza, aumentando la presión intracraneal y deformando los globos oculares, lo que provoca una pérdida de visión progresiva que, en muchos casos, es irreversible. Estamos hablando de una metamorfosis degenerativa que convierte al ser humano en un organismo incapaz de sobrevivir si alguna vez lograra aterrizar en un planeta con una gravedad similar a la de la Tierra. Más allá de la carne y el hueso está el abismo de la mente. La psicología humana es, quizás, el componente más volátil de una misión interestelar. Los seres humanos somos animales sociales que necesitan la variedad del entorno para mantener la salud mental. En una nave hacia Próxima Centauri, el paisaje nunca cambia. Por la ventana, durante décadas, solo hay una oscuridad infinita salpicada de puntos de luz que parecen no moverse nunca. Es el aislamiento absoluto. Se pierde lo que los astronautas llaman el efecto perspectiva, esa epifanía de ver la Tierra desde lejos, y se reemplaza por el efecto del olvido de la Tierra. A medida que nuestro planeta natal se convierte en un punto azul más y más tenue, hasta desaparecer por completo, el vínculo psicológico con la humanidad original se rompe. El estrés de vivir en un entorno confinado, donde cada error puede significar la muerte de todos, donde no hay escapatoria y donde las mismas caras te rodean día tras día, año tras año, es una receta para el colapso social. Los estudios en bases de la Antártida y en simulaciones de aislamiento muestran que, tras un tiempo, los grupos humanos tienden a fragmentarse. Aparecen las depresiones profundas, los trastornos de ansiedad y las psicosis. En una misión que dura generaciones, ¿cómo se mantiene la disciplina? ¿Cómo se gestionan los conflictos o los crímenes? ¿Qué sucede si la 10ª generación decide que ya no quiere cumplir una misión iniciada por ancestros que murieron hace 200 años? La fragilidad de la estructura social dentro de una nave es tan peligrosa como la radiación. Un solo brote de inestabilidad mental o una rebelión interna acabaría con la expedición mucho antes de que Próxima Centauri fuera más que un punto brillante en el monitor de navegación. Incluso el mantenimiento de la vida se vuelve una lucha biológica contra la entropía. En una nave interestelar, nada puede desperdiciarse. Cada gota de agua de la orina y el sudor debe ser filtrada y vuelta a beber. Cada exhalación de dióxido de carbono debe ser procesada por plantas o sistemas químicos para recuperar el oxígeno. Es un ecosistema cerrado de una complejidad aterradora. Si un solo componente biológico falla, si una plaga afecta a los cultivos hidropónicos que alimentan a la tripulación, o si una bacteria muta debido a la radiación y se vuelve resistente, toda la tripulación moriría de hambre o enfermedad en cuestión de semanas. No hay posibilidad de reabastecimiento. No hay un plan B cuando estás a 2 años luz de cualquier ayuda. La vida humana en el espacio es una llama pequeña y vacilante que intenta sobrevivir en un huracán de vacío y frío. Al analizar estos factores, nos damos cuenta de que el viaje interestelar humano no es solo un problema de ingeniería de motores,
sino un problema de rediseño de la vida misma. Quizás el ser humano, tal como es hoy, simplemente no está invitado a las estrellas. Nuestra biología es una cadena que nos une a la biosfera terrestre de formas que apenas estamos empezando a comprender. La simbiosis con las bacterias de nuestro intestino, la necesidad de ciclos circadianos precisos y nuestra dependencia de un entorno complejo y estimulante sugieren que, para alcanzar Próxima Centauri, tendríamos que dejar de ser humanos. Tendríamos que convertirnos en algo distinto, quizás en seres modificados genéticamente para resistir la radiación y la pérdida ósea, o en conciencias transferidas a soportes artificiales que no necesiten aire ni comida. Pero en ese proceso de adaptación extrema, surge la pregunta filosófica más inquietante de todas. Si lo que llega a Próxima Centauri ya no siente, no piensa ni se ve como un ser humano, ¿podemos decir realmente que la humanidad ha alcanzado las estrellas? ¿O simplemente habremos enviado a nuestros sucesores postbiológicos a un exilio eterno en el que nosotros no tenemos lugar? La fragilidad de nuestra biología es el recordatorio final de que el universo es un lugar inmenso y que nosotros, por ahora, somos solo los habitantes de una pequeña y protegida habitación que llamamos Tierra. El umbral hacia lo desconocido es tan alto que nuestra propia naturaleza es el precio que tendríamos que pagar para cruzarlo. Ante el panorama desolador que presentan la física de partículas, la tiranía de la masa y la fragilidad de nuestra propia biología, sería fácil sucumbir al cinismo y aceptar que estamos condenados a vivir y morir en esta pequeña burbuja de aire que llamamos Tierra. Sin embargo, si hay algo que define la historia de nuestra especie, es una tosudez casi irracional frente a lo imposible. No nos conformamos con mirar el abismo. Empezamos a diseñar puentes para cruzarlo, aunque sepamos que esos puentes tardarán siglos en construirse. En este punto de nuestra travesía intelectual, debemos preguntarnos si existe alguna grieta en las leyes de la física que conocemos, o si el ingenio humano es capaz de encontrar un atajo que nos permita, si no hoy, al menos en un futuro lejano, acariciar la luz de Próxima Centauri. La esperanza no reside en los motores que tenemos, sino en los conceptos que hoy parecen magia, pero que mañana podrían ser ingeniería básica. La propuesta más sólida y realista que tenemos sobre la mesa actualmente no intenta enviar a un ser humano, sino a la esencia de nuestra curiosidad: la información. Se trata del proyecto Breakthrough Starshot, una iniciativa que busca dar el primer salto interestelar real en las próximas décadas. La genialidad de esta idea radica en que acepta todas las derrotas que hemos mencionado anteriormente y las utiliza a su favor. Si el combustible es demasiado pesado, no lleves combustible. Si los humanos son demasiado frágiles, no envíes humanos. La propuesta consiste en construir naves del tamaño de un microchip, llamadas Starchips, equipadas con cámaras, sensores y transmisores, todas integradas en una oblea de silicio de apenas unos gramos de peso. Estas naves estarían unidas a velas solares inmensas, pero no velas que dependan de la tenue luz del sol, sino velas impulsadas por un banco de láseres gigantescos situados en la superficie de la Tierra. Este conjunto de láseres, con una potencia combinada de 100 gigavatios, concentraría su energía en la vela de la nanonave durante apenas unos minutos. En ese breve lapso, la presión de los fotones, la fuerza física real que ejerce la luz al chocar contra una superficie, aceleraría la pequeña sonda al 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, la sonda no tardaría 70.000 años en llegar a Próxima Centauri, sino solo 20 años. Es una cifra que entra dentro de la escala de una carrera profesional humana. Podríamos lanzar la misión y los mismos ingenieros que la diseñaron estarían vivos para recibir los datos de regreso. Por supuesto, hay desafíos monumentales. ¿Cómo enfocar un láser a través de la atmósfera con tal precisión?
cómo evitar que la vela se desintegre por el calor o cómo transmitir datos desde 40 billones de kilómetros usando un transmisor diminuto. Pero es el primer plan en la historia de la humanidad que no viola las leyes de la física y que ofrece un camino real hacia otra estrella. Sin embargo, el sueño de enviar personas sigue ahí, latente. Para ello, algunos científicos proponen retomar ideas de la era de la Guerra Fría, como la propulsión nuclear pulsada. El proyecto Orión, concebido en los años 50, era una idea tan brutal como efectiva: construir una nave inmensa con un escudo trasero masivo y avanzar detonando bombas atómicas detrás de ella. Cada explosión empujaría la nave hacia adelante. Aunque suene a locura, los cálculos muestran que es una de las pocas formas de mover naves de miles de toneladas a velocidades significativas. Más refinado aún es el concepto de la fusión nuclear, el mismo proceso que alimenta a las estrellas. Si logramos dominar la fusión, podríamos construir motores con una eficiencia millones de veces superior a los actuales, permitiendo viajes que duren décadas en lugar de siglos. Pero la fusión sigue siendo el gran mañana de la ciencia, una tecnología que siempre parece estar a 30 años de distancia. Y luego, en la frontera final de la teoría, está el motor de curvatura. Aquí es donde la ciencia se encuentra con la filosofía y la imaginación más pura. En 1994, el físico mexicano Miguel Alcubierre demostró matemáticamente que, aunque nada puede viajar a través del espacio más rápido que la luz, el espacio mismo puede expandirse y contraerse a cualquier velocidad. Su idea propone una nave que no se mueve por el espacio, sino que surfea en una burbuja de espacio-tiempo. La nave contraería el espacio delante de ella y lo expandiría detrás, permitiendo llegar a Próxima Centauri en semanas o meses sin violar la relatividad. El problema es que este motor requiere materia exótica con densidad de energía negativa, algo que no hemos observado en el universo y que podría no existir en absoluto. Es una puerta matemática que nos dice que el universo permite los viajes rápidos, pero que quizás no nos ha dado la llave para abrirlos. Llegados a este punto, debemos hacer un balance de todo lo que hemos explorado. Próxima Centauri no es solo una estrella, es un espejo que nos devuelve una imagen cruda de nuestra propia realidad. Nos muestra que, a pesar de todos nuestros satélites, de nuestras estaciones espaciales y de nuestras pisadas en la Luna, seguimos siendo una especie planetaria, profundamente ligada a la biomasa y a las condiciones de este mundo. La distancia de 4,24 años luz es la frontera que separa nuestra infancia como especie de nuestra posible madurez. Es una barrera que nos obliga a ser humildes. Actualmente, Próxima Centauri está fuera de nuestro alcance, no por una falta de voluntad, sino porque el universo tiene una escala que no fue diseñada para ser cómoda para nosotros. El vacío es real, el tiempo es implacable, y la energía necesaria para vencer ambos es algo que todavía está fuera de nuestra jurisdicción tecnológica. Pero que esté fuera de nuestro alcance hoy no significa que deba estarlo siempre. La historia de la ciencia es la historia de lo imposible, volviéndose cotidiano. Hubo un tiempo en que cruzar el océano Atlántico era una sentencia de muerte segura, un tiempo en que volar era una fantasía de locos y un tiempo en que la idea de salir de la atmósfera se consideraba una violación de las leyes divinas. Próxima Centauri es nuestro nuevo océano. Es el recordatorio de que el universo es vasto, misterioso y, sobre todo, silencioso. Ese silencio no debe ser interpretado como una prohibición, sino como una invitación. La estrella más cercana nos desafía a ser mejores ingenieros, mejores físicos y, sobre todo, mejores custodios de nuestra propia vida, porque entendemos que si queremos llegar allí, primero debemos asegurar nuestra supervivencia aquí, durante los siglos necesarios,
para desarrollar la tecnología del salto. En última instancia, la razón por la que Próxima Centauri es inalcanzable para nosotros en este momento es porque todavía somos criaturas que piensan en términos de años, mientras que el universo piensa en términos de eones. Nuestra impaciencia biológica choca contra la paciencia geológica del cosmos. Sin embargo, el simple hecho de que seamos capaces de medir esa distancia, de entender la química de esa estrella a billones de kilómetros y de soñar con formas de cruzar el vacío, ya es un triunfo. Somos el universo tratando de comprenderse a sí mismo, y Próxima Centauri es la primera gran lección de esa comprensión. El espacio es grande, mucho más grande de lo que nuestra imaginación puede soportar, y el camino hacia las estrellas no se mide en kilómetros, sino en la evolución de nuestra propia inteligencia y sabiduría. Quizás nunca pisemos un planeta que orbite esa enana roja. Quizás nuestras máquinas sean las únicas que logren ver de cerca ese sol de color carmesí. Pero eso no disminuye la importancia de la estrella. Próxima Centauri seguirá allí, brillando tenuemente en la constelación de Centauro, actuando como un faro para nuestra curiosidad. Es el límite de nuestro jardín, el muro que nos dice que todavía hay mucho que aprender. Mientras exista ese punto de luz en el cielo, la humanidad tendrá una razón para seguir investigando, para seguir lanzando naves y para seguir preguntándose qué hay más allá. Porque aunque hoy esté fuera de nuestro alcance, la estrella más cercana nos recuerda que somos parte de algo inmenso y que nuestra búsqueda, por difícil y solitaria que sea, es lo que nos hace verdaderamente humanos. El abismo es ancho y profundo, pero nosotros somos la especie que aprendió a mirar las estrellas y contra toda lógica decidió que ese era su destino. Por ahora, nos quedamos en la orilla, observando el horizonte, sabiendo que la vecina de al lado está allí mismo, a un suspiro astronómico, esperando el día en que estemos listos para dejar de ser niños de un solo mundo y nos convirtamos, finalmente, en ciudadanos del cosmos. El camino es largo, las leyes de la física son estrictas y el vacío es aterrador, pero mientras haya una estrella a la cual mirar, habrá un motivo para no rendirse jamás.